Otorgan premios Villanueva de la Crítica a los mejores espectáculos escénicos del 2022 en Cuba. Sesiona en Santiago de Cuba la 16ª edición del Coloquio Internacional Joel James Figuerola. Entregan Premio Nacional de Artes Plásticas 2022 al artista visual Flora Fon. Saludos desde La Habana. Es martes 10 de enero de 2023 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Este lunes, críticos e investigadores de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC otorgaron los premios Villanueva de la Crítica a los que consideraron los mejores espectáculos vistos en Cuba durante 2022. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de enero en la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al inicio de este noticiero ofrecemos los detalles. Los miembros de la sección de crítica e investigación teatral de la Asociación de Artistas Escénicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, reunidos este lunes en La Habana, han otorgado los premios Villanueva a los considerados los mejores espectáculos del año 2022. El 20 de enero recibirán el galardón Las Puestas de Sacre, coreografía de Sandra Rami para el colectivo Persona. Los Pájaros Negros de 2020, creación de Agnieszka Hernández para la franja teatral. Amor Brujo Amor, dirigido por Carlos Díaz para Teatro El Público en coproducción con el Ensemble Habana 21. Y El Diario de Ana Fran bajo la dirección de Miguel Abreu para Ludi Teatro. Entre las propuestas extranjeras resultaron premiados Solo Cosas Geniales de Teatro Animalien de Perú, Carmen de la Compañía Nacional de Danza de España y Don Quijote Historias Andantes, dirigido por Raquel Araujo para Silvia Cáter de México. La sección anunció que otorgó un reconocimiento especial a la temporada de Giselle que el Ballet Nacional de Cuba presentó durante la pasada edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, destacando el desempeño de las estrellas extranjeras invitadas, las primeras figuras cubanas y el cuerpo de baile de la agrupación. Ante la suspensión del Festival Nacional de Teatro de Camagüey, los críticos decidieron aplazar el análisis de algunos espectáculos nacionales hasta que puedan ser apreciados en la próxima jornada escénica que se desarrollará en el primer semestre de este año en esa ciudad cubana. Elin Drix, Noticiero Cultural. Viajamos ahora al oriente del país. Este martes inició en Santiago de Cuba la 16ª edición del Coloquio Internacional Joel James Figuerola. La cita, que se extenderá hasta el próximo 13 de enero, se dedica al punto cubano, una de las expresiones de la cultura popular. La Casa del Caribe, a través del coloquio, sostiene y defiende patrimonios que son fibras importantes de la identidad cubana y santiaguera. En la inauguración del James Figuerola se ofreció trova, la que se crió aquí gracias al talento de hombres y mujeres comunes, y también se dio punto cubano. Orlando Vergés habló sobre ese promotor único que fue y es Joel, y subrayó que Cuba y Santiago necesitan de ese legado progresista que construyó con sabiduría el reconocido investigador. Raúl Millares se ocupó de profundizar en la obra de Figuerola y también se discursó sobre la cultura campesina desde la cultura del café cubano. Los saberes y tradiciones campesinos, como por ejemplo el uso del pilón, la forma de tostar el café, la forma de ocuparse de los cultivos del café. Hay un momento especial, la Casa del Caribe pues va a hacer un homenaje, yo creo que es uno de los primeros homenajes, reconocimientos que se le van a estar haciendo a Natividad Galfaro Pena. Acá se acaba de anunciar que va a recibir en la Feria Internacional del Libro el Premio Nacional de Edición tan esperado por todos los santiagueros y santiagueras y también por los historiadores. Para próximas emisiones, el coloquio reserva la noticia de la imposición del nombre Joel James Figuerola a la Sala General de la Biblioteca Elvira Cape. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa. En el próximo segmento estaremos hablando de literatura. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta.
Lo decíamos antes de la pausa, el libro Anónimos y Públicos de la periodista Yanexi León se presentó en el Centro Cultural Librería Antonio Suárez de Camagüey. Nuestra corresponsal en ese territorio nos cuenta. Una compilación de entrevistas a personas que dejan huellas importantes en el panorama cultural de Camagüey se refleja en el libro Anónimos y Públicos de Yanexi León. La autora, periodista de temas culturales en el periódico Adelante, ha sido merecedora de premios, entre otros el Nacional de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena, en la categoría de prensa escrita, y del calendario de la Asociación Hermanos Saiz a creaciones literarias de jóvenes escritores cubanos. Desde las páginas del texto nos acerca a protagonistas con cada uno de sus testimonios. El ejemplar se presentó en el Centro Cultural Librería Antonio Suárez de la ciudad. Me permite contar las historias de muchas personas que han estado en Camagüey, que son camagüeyanos y que han compartido lo mejor de sí mismas a través de su profesión y también como buenas personas. Bajo el sello de la editorial Acana aparecen 20 historias como la de la vedette negra de Cuba, Candita Batista, o la taquillera del Teatro Tasende. Una manera de conocer más acerca de la vida de famosos o desconocidos, pero con mucho que contar. El libro, con edición de Evelyn Queipo y Marian Garrido y un diseño de cubierta a cargo de Eduardo Velasco, muestra anécdotas a través de la entrevista de personalidad en un diálogo sobre la base del respeto al otro. Porque es importante saber escuchar y respetar el criterio de los demás. Y me motiva también a seguir pensando en que los textos periodísticos pueden también tener vida a través de otros soportes más allá de los medios de prensa tradicionales. Anónimos y Públicos resume entrevistas a cubanos que desde sus voces laten con el alma en Camagüey. Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y sobre la labor de una importante institución de nuestro país, continuamos hablando por intermedio del invitado de mi colega Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona, tengo mucho placer hoy en recibir en nuestro estudio a alguien que ha aportado mucho con su obra a la cultura nacional. Se trata de un hombre que fue testigo de importantes momentos fundacionales de la Revolución Cubana, donde el movimiento artístico emergió con tanta fuerza, recreando vivencias, testimonios y formas de la época que les tocó vivir. Y sin dudas ha sido de esos cronistas de su tiempo cuyos modos de aproximarse a la realidad, desde la poesía, el ensayo, la crítica, el periodismo, la literatura, pues debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de estos 60 años o más de 60 años de revolución. Pero también es un animador, promotor cultural que ha sabido defender con su actuar diario el legado de aquellos grandes intelectuales cubanos que nos precedieron en el tiempo. Pensemos que ya cumple 25 años el Centro Cultural que fundó, apoyado en aquel entonces, y lo recuerdo con como unas vivencias muy personales, por el presidente cubano, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y también por el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal. Así que de cierta forma he sido testigo feliz de ver cómo Víctor Casaus ha llegado a nuestros días para celebrar los 25 años del Centro Pablo de la Torriente Brau y para continuar con esa lucidez comprometida con lo mejor de la cultura nacional. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Magda, por tu Y es palabra. un gusto muy grande. Yo estaba recordando aquellos encuentros memorables, las visitas de cuando Fidel en persona llegaba al patio de aquella yagruma preciosa donde se han dado los conciertos más hermosos de trova que uno pueda recordar, y aquellos momentos fundacionales del centro. Pero han pasado 25 años, lo cual nos hace pensar que hemos envejecido un poco, pero también tomando en cuenta el modo en que eres un creador permanente de lo que nos propusimos al inicio con el Centro Pablo, a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuánto se ha cumplido de ese sueño que tenías, Víctor? Yo creo que se ha cumplido una parte grande de los sueños. Y los que fueron más responsables de todo eso fueron, en primer lugar, nuestro apoyo inicial que ya tú mencionaste, el del hermano Eusebio. Nunca olvidaré el día que me dijo, vamos a vernos aquí en mi oficina, y salimos a caminar
atravesamos un edificio y que nos quedamos parados frente al que iba a ser el Centro Pablo y la Casa de la Poesía en ese momento, y me dijo, ¿qué te parece? Y a partir de ese momento el Centro Pablo, que había nacido nómada, pues tuvo su sede, la misma en la que continuamos trabajando. De manera que esos años son, por un lado, irrepetibles y por otro, inolvidables en ese sentido. A partir de ahí el centro comenzó a crecer en otras actividades, como Guitarra Limpia, el arte digital, el trabajo con los artistas plásticos hermanos que hicieron la primera exposición dedicada a Pablo antes de que tuviéramos la sede, recuerdo. Y le pedimos su espacio al hermano Nelson Domínguez para hacerlo en su galería y después la trasladamos al propio Centro Pablo. Aquellos años fundacionales están llenos de misterios y de alegría y sobre todo de una gran confianza en que ese camino de trabajar por la cultura desde este estilo centropauliano que implica riesgos, implica osadías, pequeñas quizás, pero las implica, y convirtieron eso, el centro, en el espacio de varias comunidades artísticas. Una de ellas, la de la Guitarra Limpia, está cumpliendo ahora 24 años. Todos los trovadores y trovadoras de todas las generaciones y tendencias. Esa ha sido su casa. Y ha sido la casa también de muchos intelectuales latinoamericanos que han llegado al país de cualquier otro sitio del mundo. Ha sido una casa abierta a la creación. Pero, ¿cómo conectamos la obra de Pablo de la Torriente Brau con lo que ha sido el centro estos 25 años? Sí, qué linda pregunta, porque es la gran fuente de inspiración de todo lo que se ha hecho. Cuando un cantautor, un trovador cantó allí, a veces estaba cantando, más de una vez, canciones inspiradas en el propio Pablo de la Torriente Brau. Llegamos a hacer un concurso muy hermoso entre los jóvenes trovadores, sobre todo, de canciones dedicadas a este cronista ejemplar. De manera que la primera imagen que se me ocurre de Pablo es la de inspirador. E inspirador a partir de su talento, su compromiso, su batalla por lo mejor de aquellos años, de ahí su decisión de ir a la Guerra Civil Española, su recreador del carácter necesario del periodismo, a la vez militante y a la vez creativo, a la vez pensante, que eso fue también un legado grande que nos dejó. Y que está, por ejemplo, con una impronta muy fuerte ese legado en la cuestión inspiradora que venías diciendo, por ejemplo, en la producción de literatura, de bibliografía que el propio centro ha dado a la luz, porque hemos dejado así un poquito de soslayo la producción editorial, pero el centro ha aportado textos imprescindibles a la cultura nacional. ¿Cuál es la política de esa línea editorial? Qué linda la pregunta también. Me alegra hacerla para referirme a Ediciones La Memoria, nuestra sello editorial que ha cumplido también 20 y poquitos años. Recuerdo siempre que el primer libro que publicamos, lo recuerdo porque es parte de la esencia del Centro Pablo, fue auspiciado y apoyado por los hermanos y las hermanas boricuas de la brigada Juan Río Rivera, que viene a Cuba desde hace 30 años puntualmente todos los julios, y esos primeros dos libros, una antología del cuento cubano y una antología del cuento boricua, fueron las que abrieron las puertas, digamos, de Ediciones La Memoria. Después aparecieron las colecciones y la más importante de ellas, sin duda, para eso creamos la editorial, sobre todo, han sido los 14 tomos de la obra de Pablo de la Torriente Brau en la colección Palabras de Pablo, que ya conforman el grueso de la obra de Pablo publicada. Es decir, ya no hay prácticamente, como libro, no hay nada por publicar nuevamente. Pero aunque no haya nada por publicar nuevamente, la inspiración del centro sigue, porque yo siento que el centro tiene futuro, ¿verdad? ¿Qué tú crees? En estos días hemos hablado mucho de eso y cuando nos reunimos el día pasado en el centro por el aniversario y para festejar los 25 años,
Ahí nos acompañó nuestro amigo Alpidio, el ministro de Cultura, también Morlota, el presidente de la UNIAC, y otros muchos compañeros. Dimos 3 premios Pablo, que es una alegría compartida, a Manuel Pérez Paredes, a Raúl Rodríguez y a Lesbia Bendimoa, nuestra querida Lesbia. En estos días hablamos mucho de eso, del futuro y también del espíritu con que vamos a tratar de avanzar en ese futuro. Para eso tenemos un lema que nos gusta mucho, no es una consigna, no tiene esa fuerza, pero bueno, es un lema que dice: seguimos siguiendo. Tengo la alegría de que eso nació en un intercambio de mensajes electrónicos que tuve durante mucho tiempo con nuestro hermano Tony Guerrero cuando estábamos preparando su libro. Él desde su cárcel y yo en mi apartamentito ahí de La Habana del Este. Bueno, pues seguimos siguiendo entonces. Seguimos siguiendo esta ruta de entrega y compromiso con la cultura cubana que el Centro Pablo de la Torriente y su fundador, animador, el poeta y escritor cubano Víctor Casaus ha sabido entregarnos. Y es un centro, por supuesto, que fundadas con tanta solidez sus bases, seguirá siendo ese punto de referencia para mucho de lo bueno de la cultura nacional. A ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero. Hacemos otra pausa en esta emisión de martes para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso hablaremos sobre artes visuales. Usted no se vaya, enseguida estoy de regreso. Es uno de los titulares del día. Hace apenas unos minutos en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, la artista visual Flora Fon recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, que le fuera otorgado en diciembre del pasado año. El galardón reconoce la extraordinaria obra de una creadora que ha hecho importantes aportes a la cultura cubana. Una nota del Consejo Nacional de las Artes Plásticas afirma: figura relevante de la plástica nacional de la generación de los 70. Su historia recorre más de medio siglo de vida artística, de labor constante y presencia destacada dentro del panorama de la cultura cubana. Su estética la define e identifica y le ha permitido insertarse dentro de su otra cultura de origen, la china, sin abandonar la esencia caribeña y raigalmente cubana. Su incesante labor pedagógica ha incidido en las generaciones posteriores de artistas cubanos. Ella es Flora Fon, Premio Nacional de Artes Plásticas 2022, concluye la nota. Este galardón, el más importante que se entrega en Cuba por la obra de una vida, ha destacado la solidez y la proyección de la creación pictórica de Flora, vinculada a las esencias de la cultura cubana. Y sí, particularmente notables han sido los puentes hacia las tradiciones asiáticas, partiendo de la ascendencia de Flora. Y esos vínculos, como resaltó el presidente del jurado, Alberto Lescay, integran el entramado cultural cubano. Son raíces que han devenido fruto, y la propia obra de Flora es metáfora contundente de esos procesos. El premio que la artista ha recibido esta tarde junto a familiares, amigos, admiradores y público en general,
reconoce también la labor de Flora Fon en la docencia, como formadora de varias promociones de artistas en el Sistema Nacional de Enseñanza. Flora está en su obra, inconfundible en el panorama de las artes visuales cubanas, y desde ya esperamos su exposición antológica, justamente ahí, donde recibió el premio, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. En el Museo de Arquitectura Colonial de Trinidad se expone la muestra Identidad de Ciudad. La propuesta es un homenaje a la villa por su aniversario 509. Desde este territorio recibimos el reporte. El proyecto trinitario Entre Hilos, Alas y Pinceles, que lidera la destacada artista de la plástica Judith Vidal Faife, expone la muestra Identidad de Ciudad, un regalo en ocasión del aniversario 509 de la villa, Patrimonio de la Humanidad. Se trata de lo mejor de la lencería trinitaria vinculada a las artes visuales a través de variadas técnicas ancestrales que fusionan el hilo, la aguja y la pintura. Las 10 obras que contemplan la muestra ofrecen al espectador un paseo por las técnicas del deshilado, el carboncillo, el tejido, bordado a mano, el papel seco, acrílico sobre lienzo, muestras de la exquisitez de las artes manuales trinitarias. El proyecto Entre Hilos, Alas y Pinceles se adueña de los encantos del Museo de Arquitectura Colonial para regalar a trinitarios y visitantes una colección con sello de mujer. Durante un mes, Identidad de Ciudad celebrará el nuevo cumpleaños de la Ciudad Museo y la edición 50 de la Semana de la Cultura Trinitaria. Desde Santi Spíritus, Dayana Marrero, Noticiero Cultural. El próximo jueves se estrenará en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes el documental LC3, el nuevo material, de los realizadores Lisandra Durán y Raudel Hoyo. Al cierre de este noticiero le contamos. Este proyecto se consolidó en un año. El documental refleja la vida y el trabajo del científico villaclareño Fernando Martirena. Es un proyecto Cuba-Suiza, que es un cemento ecológico, que su principal bondad es que reduce mucho más su proceso de producción, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que es un gran impedimento hoy día para el cemento que utilizamos actualmente, y el mundo entero está llamado pues a reducir las emisiones de CO2, a ser más respetuosos con el medio ambiente, es una prioridad. Lo conocen a través del artista visual Wilfredo Prieto. Estamos trabajando también en un documental sobre la obra Viaje Infinito de Wilfredo Prieto, y Wilfredo va a ser la primera persona en Cuba que va a utilizar este cemento, digamos, porque va a hacer esa obra con LC3. Este cemento es el cemento que se va a emplear también para reparar el malecón habanero, que va a ser como el impacto más directo, digamos, o lo más visible que vamos a ver los cubanos con este cemento. El documental está contado desde la rutina diaria del científico. Su estética visual es diferente y la música está a cargo de Hernán López Nusa. El recurso del cine dentro del cine, la entrevista que le hacemos al científico está reflejada como una entrevista en sí misma, o sea, no es el encuadre clásico. Por otra parte, tratamos de usar muchos planos que no reflejaran exactamente lo que él estaba diciendo, sino más bien tratar la imagen como si fuera cine como tal. Entonces, por otra parte, también mucha gráfica, muchas cosas, muchos elementos y muchos recursos de lenguaje de cine como tal que quisieran que fuera un poco diferente, ¿no? El equipo de trabajo de este material lo conforman también David González en la fotografía, Jordani Reyes en la producción, Pedro Pulido en el sonido, así como Félix Riera y Edgar David. LC3, el nuevo material, será estrenado el jueves 12 de enero a las 5 de la tarde en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre el otorgamiento de los premios Villanueva de la crítica a los mejores espectáculos escénicos del 2022. Le pusimos al tanto de la 16ª edición del Coloquio Internacional Joel James en Santiago de Cuba y ofrecimos detalles de la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2022 a la creadora Flora Fon. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para actualizarlos del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.